Un ganadero pobre arriesgó su vida por dos mujeres apache. La decisión del jefe sorprendió a todos. El ganadero vivía en una tierra árida, donde el sol caía con fuerza durante el día y el viento frío recorría los campos por la noche. Su casa era pequeña, hecha de madera y barro, con un techo que crujía con cada ráfaga. No tenía lujos, pero era su hogar, y él lo cuidaba con esmero. Cada mañana, antes del amanecer, se levantaba para revisar su ganado. Animales delgados, algunos con manchas blancas y negras, otros de color marrón, pastaban lentamente sobre el terreno seco. El ganadero conocía a cada uno por su nombre y por su manera de caminar. Para él, cada animal era más que un sustento, era parte de su vida, su compañía en la soledad de los días largos y solitarios. El hombre era conocido en su pueblo como alguien honesto y trabajador. No tenía mucho dinero, y a veces le faltaba comida, pero siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Su vida era tranquila, aunque dura. Caminaba todos los días entre colinas y senderos, bajo el sol implacable y la lluvia que a veces caía sin aviso. A pesar de las dificultades, nunca se quejaba. Para él, cada día era una oportunidad para sobrevivir y aprender algo nuevo. Su rostro estaba curtido por el sol, y sus manos, fuertes y ásperas, reflejaban años de trabajo duro. El pueblo donde vivía era pequeño. Había pocas casas, un pequeño mercado y una plaza central donde la gente se reunía para intercambiar noticias y productos. Todos se conocían, y cada persona sabía quién necesitaba ayuda. Aunque la vida allí era simple, también era peligrosa. Cerca de las colinas vivían grupos de indígenas apache que a veces entraban en conflicto con los habitantes. Las historias de enfrentamientos y rescates corrían como rumores en la plaza, y todos escuchaban con atención y miedo. Un día, mientras revisaba el ganado cerca del río seco, el ganadero escuchó gritos a lo lejos. Al principio pensó que eran animales, pero pronto distinguió voces humanas. Se acercó con cautela, caminando entre las piedras calientes y los arbustos secos. Pronto vio a dos mujeres que parecían atrapadas. Estaban heridas y asustadas, y sus ropas mostraban signos de haber corrido por el bosque. El ganadero no conocía sus nombres, pero comprendió de inmediato que estaban en peligro. Su corazón latía rápido. Nunca había enfrentado algo así, pero sabía que no podía ignorarlo. Mientras las observaba desde la distancia, recordó las historias del pueblo sobre los apaches y los peligros de acercarse a ellos. La mayoría de los hombres habrían dado media vuelta, pero él no podía hacerlo. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustarlas más. Cuando vio sus ojos, llenos de miedo y cansancio, sintió una mezcla de compasión y determinación. Sabía que ayudar a esas mujeres significaba arriesgar su propia vida, pero su sentido del honor y la justicia era más fuerte que el miedo. Regresó a su casa y preparó lo necesario, algunas mantas, agua y comida para el camino. También tomó un cuchillo que había heredado de su padre, no para pelear, sino para defenderse si era necesario. Cada paso que daba hacia ellas estaba lleno de incertidumbre. Cada sombra en el camino podía ser un peligro, cada sonido del bosque podía anunciar un problema. Sin embargo, su decisión estaba tomada. Sentía que no podía quedarse sentado mientras alguien necesitaba ayuda. El pueblo pronto se enteró de su intención. Algunos lo miraban con preocupación, otros con incredulidad. «Está loco», decían algunos. «Nadie se arriesga por dos mujeres que ni siquiera conocemos», comentaban otros. Incluso el jefe del pueblo, un hombre respetado por su sabiduría, dudaba de la decisión del ganadero. Se reunió con él bajo el viejo roble en la plaza y le advirtió: «Si vas, podrías no volver. Nadie te culparía si decides quedarte». Pero el ganadero simplemente respondió: «No puedo quedarme. Si no hago nada, nadie lo hará por ellas». La noche antes de partir fue difícil. Se sentó frente a su hogar, escuchando el viento que movía las ramas secas de los árboles. Pensó en su vida, en su familia que había perdido, en su ganado y en la soledad de sus días.
Pero también pensó en las mujeres que necesitaban ayuda. Sintió miedo, sí, pero también una fuerza interior que no había sentido antes. Sabía que cada decisión que tomara en esa noche podría cambiar su vida para siempre. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron las colinas, partió. Caminó entre senderos estrechos y rocas sueltas, siguiendo la dirección de los gritos que había escuchado. Cada paso era pesado, pero su determinación lo impulsaba hacia adelante. Durante el camino, recordó las veces que había visto injusticias y no había podido actuar. Esa memoria le dio más fuerza. Hoy no voy a quedarme quieto, se dijo a sí mismo. Mientras avanzaba, la naturaleza parecía desafiarlo. El calor del sol golpeaba su espalda y el terreno irregular hacía que sus pies se lastimaran. A veces caía, pero se levantaba con paciencia y continuaba. Cada obstáculo lo fortalecía, recordándole por qué había decidido hacer esto. No era por fama ni por recompensa, era por humanidad, por ayudar a quienes no podían defenderse solos. Después de horas de caminata, finalmente llegó cerca del lugar donde las mujeres se escondían. Se ocultó detrás de unas rocas y observó. Vio como una de ellas intentaba ayudar a la otra a levantarse. Sus rostros mostraban miedo, dolor y cansancio extremo. El ganadero comprendió que no podía demorarse más. Respiró hondo, recordó todo lo que había aprendido sobre su tierra y los caminos, y decidió acercarse con cuidado. Cuando se presentó, las mujeres lo miraron con desconfianza al principio, pero pronto entendieron que no representaba un peligro. Les habló con calma, ofreciéndoles agua y comida. Ellas aceptaron tímidamente, todavía inseguras. El ganadero les aseguró que las ayudaría a salir de aquel lugar peligroso, pero que debían confiar en él y seguir sus indicaciones. Durante ese momento, aunque no había palabras sobre su valentía o heroicidad, se percibía el comienzo de un vínculo basado en la confianza y la necesidad de sobrevivir. A medida que el sol subía en el cielo, el ganadero y las mujeres comenzaron a moverse por senderos estrechos y colinas empinadas. Cada paso estaba lleno de riesgo, pero él siempre encontraba la manera de protegerlas. Cada sombra, cada ruido del bosque, era una alerta que él tomaba en serio, guiando con cuidado cada movimiento. Aunque estaban cansados, nadie se detenía, todos sabían que cualquier retraso podía ser peligroso. Durante la caminata, el ganadero también reflexionó sobre su vida y sobre la valentía. Comprendió que la verdadera fuerza no siempre está en los músculos ni en las armas, sino en la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando el miedo está presente. Sintió que aquel momento definiría quién era realmente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en sí mismo, sino en el bienestar de otros, en algo más grande que su propia vida y su propia seguridad. Finalmente, antes de llegar al lugar seguro, el ganadero hizo una pausa. Se sentó junto a un pequeño arroyo, y permitió que las mujeres descansaran. Les ofreció agua fresca, y mientras bebían, les habló con palabras sencillas pero llenas de sinceridad: no tengan miedo. Ya casi estamos fuera de peligro. Sigan conmigo. Sus palabras, simples pero firmes, les dieron confianza y esperanza. En ese momento, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, quedó claro que el ganadero había tomado la decisión correcta. Su vida humilde, marcada por la pobreza y el esfuerzo diario, ahora se encontraba frente a un acto de valor y humanidad que transformaría no solo su historia, sino la forma en que todos en su pueblo lo verían más adelante. El ganadero sabía que lo más difícil no había pasado todavía. Aunque había logrado acercarse a las mujeres apache y asegurarlas temporalmente, el peligro seguía presente. Los bosques y colinas que los rodeaban estaban llenos de sorpresas, animales salvajes, terrenos difíciles y, por supuesto, la posibilidad de encontrarse con otros hombres que no tendrían buenas intenciones. Cada paso debía ser medido, cada movimiento planeado con cuidado. No podía permitirse un error. Mientras avanzaban, el ganadero se dio cuenta de que las mujeres estaban agotadas. Sus piernas temblaban y sus respiraciones eran cortas.
Intentaba animarlas con palabras simples y gestos tranquilos. Les decía que confiaran en él, que todo estaría bien si se mantenían juntas y seguían su guía. Una de ellas, la mayor, apenas podía caminar, y el ganadero tuvo que sostenerla del brazo para evitar que cayera. La otra, más joven, caminaba con miedo, mirando constantemente a los lados, como si esperara que algo malo apareciera en cualquier momento. El camino era largo y complicado. Había zonas donde el terreno era empinado y otras donde los arbustos eran tan densos que apenas podían avanzar. El ganadero conocía cada rincón de la zona, cada sendero secreto que los llevaba hacia un lugar seguro. Usaba su conocimiento de la tierra para evitar lugares peligrosos y guiarlas a través de rutas que solo él conocía. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, se detenía, evaluaba y tomaba decisiones rápidas. A veces, incluso tenía que ocultarse detrás de rocas o árboles para asegurarse de que nadie lo siguiera. Durante la caminata, las mujeres empezaron a hablar un poco. Sus voces eran suaves y llenas de miedo, pero también había un hilo de esperanza. Contaban historias de sus vidas, de cómo habían llegado hasta ese momento de peligro, y cómo habían tenido que correr y esconderse para sobrevivir. El ganadero escuchaba con atención, ofreciendo consuelo y palabras de aliento. No necesitaba entender cada detalle de sus historias, lo importante era que ellas se sintieran acompañadas y protegidas. A medida que avanzaban, también surgieron dudas en el ganadero. Sabía que su decisión de ayudarlas podría traer consecuencias. El pueblo podría criticarlo, y el jefe seguramente estaría preocupado por su seguridad. Sin embargo, él no dejaba que esos pensamientos lo detuvieran. Cada paso que daba estaba motivado por un sentido de justicia y humanidad. Sabía que si no intervenía, nadie más lo haría, y eso le parecía inaceptable. En un momento, llegaron a un río ancho. El agua estaba fría y corriente fuerte. Cruzarlo parecía imposible para las mujeres, y el ganadero sabía que si no lo ayudaba, podrían caer o lastimarse gravemente. Entonces, tomó un par de ramas grandes y las colocó de manera que formaran un pequeño puente improvisado. Las mujeres caminaron con cuidado, apoyándose en su brazo firme mientras cruzaban. Cada paso era tenso, pero lograron pasar sin incidentes. El ganadero respiró aliviado, pero sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Después del río, el terreno se volvió más difícil. Las colinas se hicieron empinadas y los caminos más estrechos. A veces, el ganadero tenía que cargar a la mujer más débil en sus hombros durante cortos tramos. Sus músculos dolían y el cansancio empezaba a sentirse, pero no podía detenerse. Miraba sus rostros y recordaba por qué había decidido arriesgar su vida. No era por reconocimiento ni recompensa, sino por hacer lo correcto. Mientras caminaban, el ganadero también reflexionaba sobre su pueblo y su gente. Recordaba las advertencias, los comentarios de incredulidad y miedo, y comprendía que su acción no sería fácil de explicar. Pero no le importaba. Sabía que lo importante era salvar a esas mujeres, sin importar lo que otros pensaran. Su mente se concentraba en cada paso, en cada decisión, sin dejar espacio para dudas que pudieran ponerlos en peligro. En un momento, mientras descansaban bajo un árbol, una de las mujeres le preguntó por qué estaba arriesgando tanto por ellas. El ganadero sonrió ligeramente y respondió con palabras simples: no es por ustedes ni por mí. Es por hacer lo correcto. Nadie debería sufrir si puedo ayudar. Las mujeres lo miraron con sorpresa y admiración. No habían esperado encontrar a alguien dispuesto a poner su vida en riesgo por ellas. Ese momento fortaleció su confianza en él y les dio valor para continuar. Al continuar, comenzaron a notar señales de que alguien podría estar siguiéndolos. Huellas en la tierra, ramas rotas y ruidos extraños hicieron que el ganadero aumentara la vigilancia. Se movían en silencio, escuchando atentamente cada sonido del bosque. Él adelantaba a las mujeres para revisar el camino y asegurarse de que fuera seguro. Cada vez que había un obstáculo, encontraba una solución rápida: un árbol caído para saltar,
una roca para apoyarse, un sendero más seguro que evitara peligros ocultos. Durante el viaje, también surgieron momentos de calma. A veces, se detenían a beber agua de pequeños arroyos o a descansar bajo la sombra de los árboles. El ganadero aprovechaba esos momentos para enseñarles cómo mantenerse seguras, cómo observar su entorno y cómo caminar sin llamar la atención. Les hablaba con paciencia, usando palabras simples y gestos claros. Cada lección era importante, porque en cualquier momento podían encontrarse con un peligro inesperado. A medida que pasaban las horas, el sol empezaba a descender y el frío de la tarde se hacía sentir. El ganadero sabía que necesitaban encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Localizó una pequeña cueva cerca de un acantilado, protegida del viento y difícil de ver desde lejos. Les indicó que entraran y se acomodaran mientras él preparaba un pequeño lugar para dormir. Encendió un fuego controlado, suficiente para mantener el calor sin atraer atención, y les ofreció comida simple, pan duro y agua. Esa noche, mientras las mujeres descansaban, el ganadero permaneció alerta. Sus ojos recorrían la oscuridad, atentos a cualquier movimiento extraño. Escuchaba el viento, los sonidos del bosque y cualquier señal que pudiera indicar peligro. Aunque estaba cansado, no podía relajarse por completo. Cada decisión, cada acción de esa noche, podía marcar la diferencia entre la seguridad y el riesgo. En silencio, recordó su vida antes de ese momento. Recordó los días difíciles, la pobreza y la soledad, pero también los valores que le habían enseñado, honestidad, respeto y solidaridad. Comprendió que, aunque su vida había sido dura, este acto de valentía y humanidad era quizás el más importante de su existencia. No buscaba gloria ni reconocimiento, solo hacer lo correcto y proteger a quienes no podían defenderse. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y aire fresco. Las mujeres se despertaron con más confianza. Ya no estaban tan asustadas, sentían que el ganadero realmente estaba allí para ayudarlas. Mientras desayunaban, él les explicó los próximos pasos: atravesar un valle y luego subir una colina que los llevaría a un lugar seguro, lejos de posibles peligros. Les habló con calma, motivándolas a seguir adelante, a pesar del cansancio y el miedo. A medida que caminaban, el ganadero notaba pequeños cambios en ellas. La mujer mayor empezaba a caminar con más firmeza, confiando en sus instrucciones. La joven miraba menos a los lados, concentrándose en el camino. La relación entre ellos se fortalecía, había confianza y respeto mutuo. El ganadero comprendió que su valentía y paciencia no solo las protegía físicamente, sino que también les daba seguridad emocional. En cada momento, la tensión estaba presente. No podían bajar la guardia ni un instante. Cada sombra, cada ruido del bosque era un recordatorio del peligro. Pero el ganadero mantenía la calma y resolvía cada problema con inteligencia y paciencia. Sabía que perder la calma significaba poner en riesgo a todos. Su experiencia en la vida rural y su conocimiento del terreno le daban ventaja, pero también sabía que cada decisión debía ser tomada con cuidado. Mientras avanzaban hacia el lugar seguro, el ganadero sentía una mezcla de cansancio y determinación. Cada paso era un esfuerzo, cada gesto una muestra de coraje. Comprendía que esta experiencia no solo cambiaba la vida de las mujeres, sino también la suya. Estaba aprendiendo algo nuevo sobre sí mismo, la fuerza interior, la valentía y la importancia de actuar con humanidad, incluso frente al miedo y la incertidumbre. Cuando finalmente divisaron la colina que los llevaría a la seguridad, un sentimiento de alivio recorrió al grupo. Aún quedaba trabajo por hacer, pero la meta estaba cerca. El ganadero sonrió para sí mismo, consciente de que, aunque el camino había sido difícil, su decisión de ayudar había valido cada esfuerzo. Las mujeres, aunque cansadas, caminaban con una nueva confianza. Sabían que habían encontrado a alguien que no solo las protegía, sino que también comprendía el valor de la vida y la importancia de la bondad. El camino hacia la seguridad se volvió más difícil de lo que el ganadero esperaba. Las colinas eran empinadas y llenas de piedras sueltas que dificultaban cada paso.
Las mujeres caminaban con cuidado, apoyándose en él cuando el cansancio les pesaba demasiado. Cada instante estaba lleno de tensión, cualquier error podía causar una caída o un accidente grave. Sin embargo, el ganadero mantenía la calma y avanzaba con firmeza, asegurándose de que cada paso fuera seguro. El sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas, y la luz dorada iluminaba el bosque de manera tenue. Las sombras se alargaban, y la oscuridad comenzaba a invadir los senderos. El ganadero sabía que debían encontrar un refugio antes de que la noche cayera por completo. Avanzar en la oscuridad sin un lugar seguro podía ser peligroso, no solo por el terreno, sino también por posibles encuentros con personas hostiles. Cada decisión debía ser rápida y precisa. Mientras avanzaban, el ganadero escuchó un ruido extraño detrás de unos arbustos. Se detuvo de inmediato y pidió silencio. Las mujeres guardaron silencio, conteniendo la respiración. De repente, un pequeño animal salió corriendo del arbusto y desapareció entre los árboles. El ganadero respiró aliviado, pero el susto lo hizo recordar que no podían confiarse. En ese terreno, incluso los sonidos más simples podían confundirlos o alertar a otros de su presencia. Después de unos minutos de caminata, llegaron a un pequeño claro. Allí se sentaron un momento para descansar y tomar agua. El ganadero observó a las mujeres con cuidado. La mayor estaba agotada, y la joven mostraba signos de tensión extrema. Sabía que debían mantener la calma y la energía, por lo que les habló con palabras suaves y alentadoras. Les dijo que ya casi habían superado la parte más difícil y que pronto llegarían a un lugar seguro. Ellas lo escucharon con atención, confiando en su guía. El camino hacia la cima de la colina era peligroso. Las piedras resbalaban bajo sus pies y las raíces de los árboles se entrelazaban formando obstáculos. El ganadero ayudó a las mujeres a subir, asegurándose de que no tropezaran. Cada paso era un esfuerzo, y el cansancio empezaba a notarse en sus músculos. Sin embargo, no podían detenerse. Sabían que cada minuto contaba y que cualquier demora podía ponerlos en riesgo. Durante la subida, las mujeres comenzaron a hablar un poco más. Contaban pequeñas historias de su vida, de su infancia y de los momentos felices que habían tenido antes del peligro. El ganadero las escuchaba con atención, alentándolas a recordar momentos que les dieran fuerza. Sabía que mantener la mente ocupada y positiva ayudaba a reducir el miedo y les daba energía para continuar. Sus palabras eran simples, pero llenas de sinceridad y calma. Mientras avanzaban, el ganadero notó que los ruidos del bosque cambiaban. Parecía que alguien los estaba siguiendo a distancia. Se detuvo nuevamente y observó cuidadosamente. Las mujeres sintieron miedo, pero él las tranquilizó. Les explicó que podrían escuchar cosas que asustaran, pero que no debían correr ni gritar. Debían mantenerse juntas y seguir sus instrucciones. La confianza que habían empezado a tener en él se fortaleció aún más en ese momento. Continuaron avanzando en silencio, usando su conocimiento del terreno para evitar cualquier peligro. El ganadero sabía dónde podían esconderse rápidamente en caso de necesidad y señalaba caminos alternativos que eran más seguros aunque más difíciles. Su experiencia y paciencia eran vitales para proteger a las mujeres y asegurarse de que llegaran sanas y salvas. Cada gesto, cada indicación, demostraba su valentía y su compromiso con ellas. En un momento, llegaron a un río más ancho que el anterior. Las mujeres se detuvieron, asustadas por la corriente fuerte y el frío del agua. El ganadero observó cuidadosamente y buscó un lugar donde el río fuera menos profundo y seguro para cruzar. Encontró un tramo con piedras grandes que sobresalían del agua y les indicó cómo apoyarse para cruzar sin caer. La mujer mayor tomó su mano y, con pasos lentos y seguros, logró atravesar. La joven siguió con cuidado, apoyándose en su brazo firme. Cruzaron el río sin incidentes y el ganadero respiró aliviado, aunque sabía que aún no habían terminado. Después de cruzar, el terreno se volvió más árido y pedregoso. Las colinas eran más altas y la subida más agotadora.
El ganadero ayudó a las mujeres a mantener el equilibrio y a no perder la fuerza. Cada paso requería concentración y cada caída podría ser peligrosa. Sin embargo, ellos continuaron avanzando, conscientes de que estaban cerca de un lugar seguro. La perseverancia y la determinación eran más fuertes que el cansancio. Durante la caminata, el ganadero también les enseñó cómo usar el entorno a su favor. Les mostró pequeños escondites, lugares donde podían descansar sin ser vistos y cómo escuchar los sonidos del bosque para identificar posibles riesgos. Las mujeres aprendieron rápidamente y se adaptaron a sus indicaciones. Su confianza en él crecía con cada lección y su miedo disminuía poco a poco. A medida que se acercaban a la cima de la colina, un viento frío comenzó a soplar. El ganadero sabía que debían encontrar un refugio antes de que la noche se volviera demasiado oscura y peligrosa. Finalmente, divisó una cueva pequeña pero segura en la ladera de la colina. Les indicó que entraran y les preparó un lugar para descansar. Encendió un pequeño fuego para mantener el calor y ofrecerles algo de comida. La cueva estaba protegida de la vista de cualquier persona que pudiera acercarse, y eso les dio tranquilidad. Durante la noche, el ganadero permaneció vigilante. Observaba los alrededores, atento a cualquier señal de peligro. Aunque estaba cansado, su responsabilidad hacia las mujeres no le permitía descansar completamente. Reflexionó sobre la importancia de su acción, sobre cómo un hombre humilde podía marcar la diferencia y proteger a quienes no podían defenderse solos. Comprendió que la valentía no siempre se mostraba con fuerza física, sino con decisión, paciencia y cuidado hacia los demás. Al amanecer, las mujeres se despertaron más seguras. La noche había sido tranquila y eso les dio confianza. El ganadero les explicó que debían continuar, que el lugar seguro estaba cerca y que cada esfuerzo valdría la pena. Sus palabras simples, llenas de sinceridad y firmeza, les dieron valor. La caminata continuó, ahora con un aire de esperanza que antes no existía. Mientras ascendían la última colina, la tensión aumentaba. Aunque estaban cerca del final, el ganadero sabía que no podían relajarse. Cada sombra podía esconder un peligro, cada sonido podía alertarlos. Avanzaban con cuidado, observando el terreno y utilizando cada conocimiento que tenían para evitar riesgos. Las mujeres confiaban plenamente en él, y su guía era la única seguridad en ese momento. Finalmente, después de una subida agotadora y desafiante, lograron llegar a un lugar seguro, protegido de cualquier amenaza cercana. El ganadero permitió que las mujeres descansaran y respiraran profundamente, disfrutando de la sensación de alivio. El camino había sido largo, difícil y lleno de miedo, pero habían logrado superar cada obstáculo juntos. En ese instante, las mujeres miraron al ganadero con gratitud y admiración. Sabían que sin él, no habrían logrado sobrevivir. Sus corazones estaban llenos de respeto y confianza. El ganadero, aunque cansado y con el cuerpo adolorido, sentía una satisfacción profunda. No había buscado recompensa ni reconocimiento, lo único que había hecho era lo correcto. Ese día marcó un antes y un después en la vida del ganadero y de las mujeres. La experiencia había demostrado que incluso una persona humilde, con determinación y corazón valiente, podía cambiar el destino de otros. El respeto y la admiración que empezaban a surgir no solo fortalecieron el vínculo entre ellos, sino que también dejaron una lección importante: la verdadera valentía reside en actuar con humanidad. Aun cuando el miedo está presente y el riesgo es grande, el ganadero estaba orgulloso de haber llevado a las mujeres hasta un lugar seguro, pero sabía que su acción aún no había terminado. Debía informar al jefe del pueblo y asegurarse de que todos comprendieran la situación. Mientras tanto, las mujeres descansaban, aún asustadas, pero más tranquilas, sabiendo que estaban protegidas. El ganadero las observaba con atención, asegurándose de que no les faltara nada y que su miedo disminuyera con cada hora que pasaba. Al amanecer, decidió regresar al pueblo para informar lo sucedido. Caminó con cuidado, llevando a las mujeres en la mente y cada detalle de la ruta en su memoria.
Sabía que la noticia de su acción podría sorprender a todos, incluso al jefe, y no estaba seguro de cómo reaccionarían. La incertidumbre lo acompañaba mientras avanzaba entre los senderos, pero su determinación era más fuerte que cualquier duda. Cuando llegó al pueblo, algunas personas ya habían escuchado rumores sobre su acción. Algunos se acercaron a mirarlo con asombro, otros con preocupación y unos pocos con incredulidad. No podían creer que un hombre humilde, sin poder ni dinero, hubiera arriesgado su vida por dos mujeres extranjeras y desconocidas. Se formó un pequeño grupo alrededor de él, mientras explicaba, con palabras simples, cada detalle del rescate. Contaba cómo había encontrado a las mujeres, los obstáculos que habían enfrentado y la forma en que logró guiarlas hacia un lugar seguro. El jefe del pueblo, un hombre mayor y respetado, escuchaba con atención desde su silla bajo el porche de su casa. Su rostro reflejaba sorpresa y una mezcla de orgullo y preocupación. Nadie había esperado que el ganadero actuara con tanta valentía, y mucho menos que lograra llevar a cabo el rescate con éxito. Se levantó y caminó hacia él, observando los detalles, evaluando la situación. La gente esperaba que el jefe reprendiera al hombre por arriesgarse innecesariamente, pero lo que hizo fue completamente diferente. El jefe habló con voz firme, pero calmada: lo que has hecho no es común, ni esperado. Has arriesgado tu vida por otros, y eso demuestra un valor y un corazón que no todos poseen. Nadie debe olvidar lo que has hecho hoy. Sus palabras sorprendieron a todos los presentes. En lugar de reprender al ganadero, lo elogió por su valentía y su sentido del deber. La gente del pueblo no podía creer lo que escuchaba, algunos miraban al jefe con asombro, otros miraban al ganadero con respeto recién descubierto. El ganadero se sintió conmovido por las palabras del jefe. No buscaba reconocimiento ni elogios, pero el respeto de su comunidad significaba mucho. Había actuado por justicia y humanidad, y ahora su acción era comprendida y valorada. Las mujeres, aunque aún tímidas, también se acercaron al grupo y expresaron su gratitud. Sus ojos reflejaban confianza y admiración hacia aquel hombre que había arriesgado todo para protegerlas. El jefe continuó: este acto no solo muestra valentía, también enseña a todos que el valor no depende de la riqueza ni del poder. Depende de la decisión de hacer lo correcto cuando otros no se atreven. Sus palabras calaron hondo en el pueblo. Las personas empezaron a reflexionar sobre sus propios miedos y dudas, y comprendieron que a veces la verdadera fuerza reside en el corazón y en la acción desinteresada. Mientras la multitud observaba, el ganadero se mantuvo humilde. No buscaba aplausos ni reconocimiento, su satisfacción venía de saber que había salvado vidas. Sin embargo, algo cambió ese día: la percepción del pueblo sobre él ya no era la misma. Lo veían como un hombre valiente, alguien digno de confianza y respeto. Sus vecinos comenzaron a acercarse, ofreciéndole palabras de apoyo y admiración, y algunos incluso ayudaron a llevar provisiones para las mujeres, siguiendo su ejemplo de humanidad. El jefe decidió tomar una acción más. Llamó a algunos hombres del pueblo y les pidió que acompañaran al ganadero para asegurarse de que las mujeres llegaran a un lugar completamente seguro y protegido. Aunque el ganadero había demostrado su valor, el jefe entendía que la cooperación de la comunidad fortalecería la seguridad y la confianza de todos. La noticia se difundió rápidamente: la decisión del jefe había sorprendido a todos y había mostrado que la valentía individual podía inspirar la unidad de toda la comunidad. Mientras se preparaban para partir nuevamente, el ganadero observó a las mujeres. Ya no estaban tan asustadas, sus pasos eran más firmes, sus miradas más confiadas. Él sabía que su tarea aún no había terminado, pero ahora contaba con la ayuda de otros. La seguridad de todos era más fuerte, y el grupo avanzaba con más confianza. Cada paso estaba lleno de cuidado, pero también de esperanza. En el camino hacia un lugar más seguro, el ganadero reflexionaba sobre su vida. Recordó los días de trabajo duro, la pobreza y las dificultades que había enfrentado, y comprendió que aquel acto de valentía había cambiado su historia. Su reputación en el pueblo crecía, pero más importante aún,
había demostrado que un solo hombre podía marcar la diferencia cuando actuaba con determinación y humanidad. Durante la caminata, surgieron conversaciones entre los hombres del pueblo y el ganadero. Hablaban de la importancia de ayudarse unos a otros, de no juzgar solo por miedo o dudas, y de la fuerza que se encuentra en la unidad. El ganadero escuchaba con atención, pero también compartía su propia experiencia, explicando cómo cada decisión tomada con cuidado podía salvar vidas y fortalecer la comunidad. Sus palabras eran simples, pero llenas de significado. Las mujeres también comenzaron a participar, aunque tímidamente. Contaban su agradecimiento y describían cómo se habían sentido protegidas y cuidadas por aquel hombre humilde. Sus palabras generaron una emoción profunda en todos los presentes. Comprendieron que la valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por el corazón y la determinación para actuar en el momento correcto. Cuando finalmente llegaron al lugar seguro designado por el jefe, todos se sintieron aliviados. Las mujeres estaban fuera de peligro, y la comunidad había aprendido una lección importante sobre valor, responsabilidad y humanidad. El ganadero, aunque cansado y con el cuerpo adolorido, se sentía lleno de satisfacción. Había cumplido su misión y había demostrado que incluso un hombre humilde podía inspirar a otros y cambiar vidas con su decisión. El jefe, viendo la gratitud y el respeto de la comunidad, decidió que ese día debía ser recordado. Convocó a todos y expresó que la acción del ganadero era un ejemplo para todos, especialmente para los jóvenes. Les dijo que la verdadera fuerza no siempre estaba en las armas ni en la riqueza, sino en la decisión de actuar con justicia y valentía. Sus palabras fueron escuchadas con atención y respeto, y todos comprendieron que aquel acto marcaría la historia del pueblo por muchos años. Mientras el sol comenzaba a descender, el ganadero observaba el horizonte. Sabía que la vida seguiría siendo difícil, que el trabajo diario y los desafíos continuarían, pero también sabía que su decisión había dejado una huella. Había demostrado que la valentía y la humanidad podían superar el miedo, que un hombre humilde podía ser un héroe silencioso, y que la cooperación y el respeto mutuo fortalecían a toda la comunidad. Esa noche, mientras todos descansaban, el ganadero reflexionó sobre lo ocurrido. Comprendió que, aunque el camino había sido peligroso, cada obstáculo había sido una oportunidad para aprender y crecer. Las mujeres estaban seguras, el pueblo había aprendido una lección valiosa, y él había descubierto una fuerza interna que no sabía que poseía. La valentía no era solo correr riesgos, sino tomar decisiones correctas, proteger a los vulnerables y actuar con el corazón. El pueblo cambió ese día. La historia del ganadero y su valentía se contó a todos, y su ejemplo inspiró a otros a actuar con humanidad y coraje. La decisión del jefe de apoyarlo en lugar de reprenderlo sorprendió a todos y demostró que reconocer la bondad y el valor podía fortalecer la comunidad. Cada persona que escuchaba la historia comprendía que, incluso en tiempos difíciles, la justicia y la compasión podían prevalecer. El ganadero, aunque seguía siendo humilde y pobre, había ganado algo más valioso: respeto, admiración y la certeza de haber hecho lo correcto. Su vida, marcada por la sencillez y el esfuerzo diario, ahora tenía un capítulo de valentía que nunca sería olvidado. Las mujeres, agradecidas y protegidas, continuaron su camino hacia la recuperación, sabiendo que su supervivencia se debía a un hombre que actuó con corazón y decisión. El ganadero despertó temprano aquella mañana, sintiendo un cansancio profundo en todo su cuerpo. Sus músculos dolían por los días de caminata y esfuerzo, pero en su corazón había una satisfacción que no podía describir con palabras. Sabía que su acción había salvado la vida de las mujeres apache y que, de alguna manera, había cambiado la percepción de todo el pueblo sobre él. Mientras miraba el horizonte, el sol comenzaba a iluminar las colinas, y un sentimiento de paz lo acompañó por primera vez en muchos días. Las mujeres se encontraban más tranquilas. Sus pasos eran firmes, y la mirada, aunque aún cautelosa, reflejaba confianza. La joven, que antes caminaba con miedo, ahora observaba a su alrededor con curiosidad y esperanza.
La mayor sonreía levemente, agradecida por la protección y la guía del ganadero. Él las animaba con palabras simples: hoy será un buen día. Todo estará bien si seguimos juntos. Sus palabras eran reconfortantes y daban fuerza a las mujeres para continuar su camino sin temor. El pueblo, al enterarse de que las mujeres estaban completamente a salvo, mostró un cambio notable en su actitud. La noticia del valor del ganadero se difundió rápidamente. Algunos vecinos se acercaron a él con respeto, agradeciéndole por su acción y expresando admiración por su valentía. Otros, que antes dudaban de sus capacidades, comenzaron a mirar con nuevos ojos al hombre humilde que había arriesgado su vida por desconocidas. La comunidad había aprendido una lección importante: el valor verdadero se mide en actos de bondad y coraje, no en riqueza o poder. El jefe del pueblo, un hombre mayor y sabio, convocó a todos a la plaza central. El ganadero y las mujeres fueron invitados a estar presentes. El aire estaba lleno de expectación, todos querían escuchar nuevamente la historia, pero esta vez con más detalle, para comprender la magnitud del acto. El jefe habló con voz firme y clara: hoy hemos visto algo que debemos recordar siempre. La valentía y la humanidad no dependen del estatus ni de la fuerza. Este hombre humilde nos ha enseñado que ayudar a quienes lo necesitan es lo más importante. Su ejemplo quedará para todos nosotros. Las mujeres, aunque tímidas, expresaron su gratitud frente a la comunidad. Sus palabras eran simples, pero llenas de sinceridad: gracias por salvarnos. No olvidaremos lo que ha hecho por nosotras. La multitud escuchaba en silencio, conmovida. La acción del ganadero había trascendido lo personal, ahora era un símbolo de coraje y bondad para todos. La comunidad comprendió que la valentía y la humanidad podían cambiar vidas y fortalecer los lazos entre las personas. El ganadero se mantuvo humilde, pero dentro de él había una sensación de orgullo tranquilo. Había actuado con el corazón, sin buscar recompensa ni reconocimiento, y ahora veía cómo su decisión había tenido un impacto positivo en todos. Comprendió que la verdadera satisfacción no viene de la aprobación de otros, sino de hacer lo correcto, incluso cuando implica riesgo y sacrificio. En los días siguientes, el pueblo se mostró más unido. La historia del rescate inspiró a muchas personas a actuar con bondad y valentía. Algunos comenzaron a ayudar más a sus vecinos, otros compartían provisiones y alimentos con quienes lo necesitaban, y todos aprendieron que la cooperación y el cuidado mutuo fortalecían a la comunidad. El ejemplo del ganadero había creado un efecto que iba más allá de su acción individual, había sembrado una semilla de respeto, solidaridad y humanidad. Las mujeres continuaron su recuperación con el apoyo de la comunidad. La mayor, aunque aún frágil, mostraba signos de fuerza y determinación. La joven, que había estado tan asustada, ahora caminaba con confianza y curiosidad por el entorno. El ganadero las visitaba regularmente, asegurándose de que estuvieran bien y brindándoles apoyo cuando lo necesitaban. Su relación con ellas se fortaleció, basada en la confianza y la gratitud mutua. Con el tiempo, la historia del ganadero se convirtió en un relato que todos compartían en el pueblo. Los niños escuchaban con atención y aprendían la importancia de la valentía y la bondad. Los adultos recordaban que la verdadera fuerza reside en el corazón y en las decisiones correctas. La acción de aquel hombre humilde había dejado una huella profunda, y su ejemplo inspiraba a todos a actuar con justicia y humanidad en sus propias vidas. El ganadero, a pesar de la admiración que recibía, continuó con su vida sencilla. Sus días seguían llenos de trabajo con el ganado, caminatas entre colinas y cuidado de su hogar humilde. Sin embargo, algo había cambiado en él y en la forma en que lo percibía el pueblo. Había descubierto una fuerza interior que nunca había conocido, y la comunidad lo respetaba no solo por sus acciones, sino por su carácter y decisión de hacer lo correcto. Con el paso del tiempo, las mujeres se integraron más en la vida del pueblo, siempre con gratitud hacia el ganadero y hacia quienes las habían apoyado. Sus historias de peligro y rescate se contaban como ejemplo de cooperación, valentía y bondad.
El pueblo comprendió que, incluso en situaciones difíciles, la humanidad y el coraje podían prevalecer, y que un solo acto de valentía podía transformar vidas y fortalecer la comunidad entera. El ganadero, aunque seguía siendo un hombre humilde, ahora tenía un reconocimiento que no buscaba, pero que valoraba profundamente. Comprendió que su acción no solo salvó vidas, sino que también enseñó a todos en su entorno la importancia de la valentía, la empatía y la solidaridad. Su ejemplo se convirtió en una inspiración diaria para todos, mostrando que cada persona, sin importar su posición o riqueza, puede marcar la diferencia con decisiones correctas y un corazón valiente. Cada noche, mientras regresaba a su hogar, observaba el cielo estrellado y reflexionaba sobre lo sucedido. Sentía paz en su corazón, sabiendo que había actuado con integridad y humanidad. Las dificultades y el miedo que había enfrentado durante el rescate ahora eran recuerdos que lo fortalecían y le recordaban la importancia de la determinación y la bondad. Cada desafío superado le enseñaba algo nuevo sobre la vida, el coraje y el valor de ayudar a otros. El pueblo también cambió. La historia del ganadero se convirtió en un recordatorio constante de que la valentía verdadera no siempre se muestra con fuerza física o riquezas, sino con decisiones éticas y acciones desinteresadas. Los vecinos aprendieron a valorar la humanidad, a cuidar unos de otros y a actuar con responsabilidad y solidaridad. La comunidad, inspirada por aquel acto, se volvió más fuerte, unida y consciente de que la verdadera fuerza radica en la bondad y en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Con el tiempo, el ganadero siguió trabajando en sus tierras, cuidando su ganado y viviendo una vida sencilla. Sin embargo, su historia y su ejemplo permanecieron en la memoria del pueblo. Cada nuevo desafío, cada situación difícil, recordaba a todos que la valentía y la bondad podían superar el miedo y transformar vidas. El respeto y la admiración que había ganado no se basaban en títulos ni riquezas, sino en su acción valiente y en su corazón decidido a hacer lo correcto. Finalmente, la historia del ganadero se convirtió en una lección para todas las generaciones. Los jóvenes aprendían que cada decisión podía tener un impacto profundo, que incluso un acto pequeño de bondad podía salvar vidas y que la verdadera valentía estaba en el corazón, no en la fuerza. Las mujeres, agradecidas y protegidas, continuaron sus vidas con confianza y esperanza, recordando siempre al hombre que arriesgó todo por ellas. El ganadero, aunque continuaba con su vida humilde y sencilla, comprendió que su acción había cambiado su destino y el de la comunidad. Su ejemplo mostró que el valor y la humanidad son los pilares que sostienen la vida y que, a veces, un solo acto de coraje puede inspirar a todos a ser mejores, a cuidar unos de otros y a actuar con justicia y bondad, incluso en medio del miedo y la adversidad. El día terminó con una sensación de paz y satisfacción en todo el pueblo. Las mujeres estaban seguras, el ganadero había cumplido su misión y la comunidad había aprendido una lección invaluable sobre la fuerza del corazón y la importancia de la solidaridad. La historia quedaría grabada en la memoria de todos, como un recordatorio de que la valentía y la bondad siempre encuentran su lugar, y que incluso la persona más humilde puede convertirse en un héroe verdadero.